encuentras? Espero que te encuentres muy bien. Darle gracias a Dios por esta excelente oportunidad, la cual me está permitiendo para compartir con ustedes. Bueno, el día de hoy corresponde el episodio 3 correspondiente a soportes y resistencia. El día de hoy vamos a trabajar los soportes y resistencia. Te recuerdo que si actualmente recién llegas, hay 2 episodios anteriores los cuales debes de ver uno a uno para que vayas entendiendo paso a paso qué es lo que se va haciendo directamente aquí, ¿de acuerdo? Recuerda que estamos trabajando la acción del precio desde cero y debes de entender todo paso a paso. Recuerda que en la serie anterior trabajamos todo lo que tenía que ver con las velas japonesas y hoy vamos a trabajar todo lo que tiene que ver con soportes y resistencia, ¿de acuerdo? Entonces déjame dibujo un gráfico para realmente empezarte a explicar de la manera correcta para que me puedas entender un poco de qué se trata, ¿de acuerdo? Soporte y resistencia. Listo, muy bien. Entonces, primero que todo, déjame dibujarte un soporte y una resistencia, ¿de acuerdo? Entonces, para poder dibujar o para poder entender qué es un soporte y qué es una resistencia, primero tenemos que irnos a las velas, ¿de acuerdo? Vámonos al gráfico de velas japonesas y vamos a suponer que el gráfico está haciendo este movimiento. Vamos a suponer esto y quizás de pronto lanza una vela bajista, quizás de pronto crea este tipo de movimiento alcista y normalmente vemos como el gráfico actualmente va o se está moviendo justo en esta pequeña dirección, ¿de acuerdo? Justo entonces en estos momentos tenemos aquí el precio que va aquí. Aquí esta pequeña línea roja normalmente es la que mueve, es la que va moviendo ese gráfico o prácticamente lo que marca esa zona en donde va el gráfico moviéndose actualmente. Eso lo podemos ver en las velas, ¿ok? Ahora, normalmente si el gráfico va ahí, entonces ya yo puedo a partir de ahí prácticamente dibujar qué es un soporte y qué es una resistencia, ¿de acuerdo? Entonces vamos directamente a dibujar la resistencia. Ok, y por acá vamos a dibujar el soporte, pero te voy a explicar primero qué es una resistencia. Dice la teoría que resistencia es todo aquello que se encuentra por encima del precio, ¿ok? Aquellos niveles, aquellas zonas que se encuentran por encima de donde va el precio, que el precio justo va aquí abajo. Entonces, todo aquello que esté por encima del precio, o sea, todas esas zonas que podamos encontrar, se les conoce como resistencia, ¿de acuerdo? Entonces, también dice la teoría que es una zona donde el precio encuentra vendedores fuertes y cae hacia abajo, ¿de acuerdo? O sea que muy probablemente aquí lo que iríamos a encontrar a un futuro es una posible caída de acuerdo a esa resistencia fuerte. Estamos hablando de posible resistencia fuerte en ese momento, ¿ok? Ahora por acá vamos a dibujar el soporte. Ahora, lo que es el soporte normalmente se caracteriza de acuerdo a teoría a todo aquello que se encuentre por debajo de donde va el precio. Entonces, nuevamente vamos a señalizar aquí. Ahora, resistencia, todo lo que está por encima de donde va el precio. Aquí va, ¿de acuerdo? Y soporte, todo lo que va por debajo o todo lo que está por debajo de donde va el precio. A eso le podemos llamar directamente soporte, ¿de acuerdo? Y dice la teoría a fondo que es una zona donde el precio encuentra compradores fuertes y podría rebotar hacia arriba. No es que lo tiene que hacer, ¿de acuerdo? Podría rebotar hacia arriba a partir de ¿dónde? De aquí. ¿Ok? Cuando el precio toque acá, ya muy probablemente podría rebotar hacia arriba. Entonces hasta aquí ya entendemos qué es un soporte y qué es una resistencia hasta el momento. Y ahorita te voy a explicar por qué funciona. Ahora, te recuerdo que estas zonas o estos soportes y resistencias no son mágicas, ¿de acuerdo? Normalmente se respetan o normalmente se puede encontrar algo ahí porque el dinero grande está justo ahí, ¿ok? Entonces, una de las razones, por las cuales funciona
directamente es porque los institucionales normalmente colocan su dinero a raíz de aquellos niveles institucionales, ya sean soportes o ya sean resistencias o ya sean soportes, en este caso, ¿de acuerdo? Normalmente hay que entender algo, los institucionales, ellos no van a arriesgar su dinero en cualquier parte, no, ellos tienen una responsabilidad grande y es manejar grandes sumas o grandes cantidades de dineros, y estas zonas nos ayudan. Cuando yo normalmente inicié en el trading, normalmente no comprendía el por qué, si el precio va y viene, yo tenía que tener en cuenta lo que era una zona de soporte y de resistencia. Porque era importante, sabiendo que el gráfico venía quizás de pronto con un movimiento X, ¿cierto? Entonces, a lo largo del tiempo entendí que el gráfico normalmente no es un cuaderno de rayas. El gráfico no es un cuaderno de rayas. En sí, viene siendo directamente un punto en donde normalmente yo puedo tomar ciertas referencias de acuerdo a aquellos niveles institucionales en donde normalmente las grandes compañías, recuerden, los institucionales son grandes compañías, ¿ok? Empresas, bancos, grandes accionistas. Normalmente nosotros hacemos parte de minorías, ¿ok? Ahora, ¿por qué digo que hacemos parte de minorías? Porque nosotros no operamos a miles de dólares. Nosotros normalmente metemos entradas a cierta cantidad. Pueden ser $1, 10, 20, 30, 50, 100, 1000, 2000, máximo una entrada por allá de 10,000. Pero normalmente las compañías operan son con millones de dólares. Entonces, por esa razón, yo realmente debo de ser muy claro o debo de entender lo que hago, ¿ok? Bueno, muy bien, entonces, hasta aquí yo creo que ya me entendiste qué es un soporte y qué es una resistencia. Muy bien, una vez ya entendida esta parte, ahora te voy a enseñar normalmente cómo es que el precio hoy en día respeta este tipo de niveles y por qué. Dice la teoría normalmente que el precio, él va de acuerdo a sus movimientos. Entonces vamos a dibujar un nivel por aquí. Dibujamos el nivel 1, nivel 2 y nivel 3. Yo les llamo niveles, ¿ok? A cualquiera de las dos posiciones, ¿ok? Pero para tener una referencia clara. Pero dependiendo de cómo está el precio, se convierte ya sea en un nivel de soporte o en un nivel de resistencia. Ahorita, una vez el precio lleva un movimiento, vamos a suponer un movimiento bajista, él lleva impulso, retroceso, impulsos, retrocesos, impulsos, retrocesos, impulsos, retrocesos, impulsos, y así sucesivamente se mueve el precio. Listo, entonces dice la teoría que el precio normalmente encuentra estas zonas, ya ellas están establecidas. Ahorita yo te las muestro en el gráfico, podemos ver directamente estas zonas establecidas. ¿Qué ocurre? Ocurre que justo acá, muchachos, cuando nosotros vemos el precio, aquí podemos ver cómo toca y rebota. Entonces aquí me indica de que reaccionó a esta zona. En este caso, cuando venía aquí era un soporte, ¿ok? Y subió, entonces se le convirtió en un soporte porque rebotó a partir de aquí. O sea que prácticamente encontró una gran potencia de compradores justo en ese momento. Nuevamente se devuelve y rompe esta zona y vuelve hacia esta, ¿ok? Entonces justo acá se detiene nuevamente. Ahora, al detenerse aquí, entonces nuevamente este lo convierte en su soporte y a este de acá arriba lo convierte en su resistencia. ¿Por qué? Porque ahora va por acá, ¿ok? Entonces aquí tenemos en estos momentos un nuevo soporte que el precio acaba de encontrar y se devuelve hacia arriba, llegando o tocando esta zona nuevamente. Ahora, cuando normalmente, de acuerdo a teoría, me toca esa zona una y dos veces y reacciona a partir de ahí, se convierte en un soporte o en una resistencia fuerte. En este caso, como está aquí abajo, entonces esto es una
Muy bien, una resistencia, ¿ok? Acá es resistencia, pero en un pasado fue soporte. ¿Eso es posible? Efectivamente, sí, porque desde que baje de ahí, ya eso pasa a ser una resistencia. Y justo acá, en estos momentos, volvió a reaccionar ahí y aquí abajo nuevamente encuentra un nuevo soporte. Encontró un nuevo soporte. Al encontrar un nuevo soporte justo ahí, entonces ahorita nuevamente si contamos aquí en parte inferior, podemos darnos de cuenta cómo tenemos un soporte fuerte. ¿Por qué? Porque ya tocó dos veces y reaccionó. Y ahorita se dirige hacia arriba. Lleva un movimiento alcista y se detiene aquí en una zona que ya era fuerte porque había tocado una y dos veces. Entonces en estos momentos tenemos una resistencia fuerte, ¿ok? Ahora, para entender mejor qué es lo que está pasando aquí, normalmente los institucionales están aprovechando estas zonas fuertes para poder meter sus entradas, ya sea hacia abajo o ya sea hacia arriba. En este caso, ¿hacia dónde? Hacia abajo, ¿ok? Entonces, nuevamente, a pesar de que aquí había un movimiento, una zona de soporte y resistencia fuerte, al final se fue hacia abajo, ¿ok? Iba hacia abajo fuerte, se fue y no respetó esta estructura. Se va nuevamente, pero eso no quiere decir que ella no sigue siendo fuerte. Simplemente aquí, pues el precio se fue con bastante fuerza, bastantes vendedores hacia abajo y encontró una nueva zona, ¿ok? Justo aquí acaba de reaccionar nuevamente y acaba de crear un nuevo nivel de soporte, ¿ok? Entonces, vamos a colocarlo por acá, soporte. Acaba de tocar una vez, entonces al tocar una vez y si esto no existe, esto se convierte en un soporte débil. Pero si yo veo cómo se devuelve hacia arriba, entonces ya esta sería la tercera vez que lo toca. Aquí no se cuenta porque creó una ruptura, mientras que acá, como si reaccionó, ya tenemos nuevamente una resistencia en esos momentos, porque el precio está aquí abajo, una resistencia en donde ha sido tocado 3 veces, significa que está fuerte, ¿ok? Entonces el precio se mueve otra vez hacia abajo y aquí toca el soporte nuevamente, entonces serían 2, 1, 2, entonces reaccionó 2 veces, entonces ya viene siendo un soporte fuerte y una resistencia muy fuerte. Ahorita se desplaza hacia arriba y llega acá. Normalmente, de acuerdo a teoría, esto ya sería el número 4 y yo muy probablemente estaría buscando posibles entradas bajistas teniendo en cuenta lo que el precio está haciendo y teniendo en cuenta qué es un soporte y qué es una resistencia. ¿Qué es un soporte y qué es una resistencia? ¿Un soporte puede cambiar de soporte a resistencia? Sí. ¿Una resistencia puede cambiar de resistencia a soporte? Sí. ¿Por qué? Porque va dependiendo de cómo se mueve el precio. Entonces, si el precio aquí impulsa, rompe y baja acá, entonces esto aquí era una resistencia antes, pero después de que lo cruza, entonces pasa a ser un soporte. Y cuando toca acá, nuevamente impulsa. Entonces aquí me doy de cuenta de cómo pasó este gráfico de aquí, o este nivel, perdón, o esta zona, de ser una resistencia a convertirse en un soporte. ¿Por qué? Porque hubo una ruptura y hay una atracción del precio hacia atrás, entonces esto convierte directamente a esta zona o a este nivel en un soporte. Entonces tenemos soportes y resistencia. Pero normalmente yo hoy en día, si ustedes analizan mis videos, normalmente yo no me pongo a llamarle soporte y resistencia. Yo únicamente le llamo niveles, ¿de acuerdo? Entonces yo digo, acá tengo un nivel, acá tengo un nivel y acá tengo un nivel. Lo que estoy haciendo hoy es explicándote un poco de qué se trata, ¿de acuerdo? Te estoy explicando un poco de qué se trata y a medida de que vamos avanzando en la serie, entonces vamos a ir aprendiendo más, porque se supone que todo esto que te estoy explicando ahora lo vamos a poner en práctica, ¿cierto? A ver si funciona, si es verdad, si es mentira. Entonces vamos a ver directamente si eso funciona, si eso no funciona, si cómo podría ser, cómo no podría ser y así sucesivamente. Entonces voy a eliminar aquí y me voy a ir al gráfico normal, ¿de acuerdo? Entonces las zonas, nuevamente les repito antes de cerrar, se convierten en soporte y resistencia dependiendo de donde esté el precio. Si está aquí, lo que esté arriba es resistencia y lo que esté aquí abajo es soporte. Si está acá,
lo que esté aquí arriba es resistencia y lo que esté acá abajo es soporte. Si está aquí, entonces lo que esté aquí arriba es resistencia y lo que esté aquí abajo es soporte. Espero que esta parte me la hayas comprendido muy bien. Si no es así, o si no me estoy haciendo entender bien, te agradezco que me dejes en los comentarios escrito el por qué no estás entendiendo, ¿ok? O me dices qué fue lo que no entendiste para yo aclarártelo mejor. Muy bien, hasta aquí yo creo que ya me entendieron qué es un soporte, qué es una resistencia, por qué funcionan. Todo eso se los he explicado hasta aquí. Rápidamente, ahorita vámonos al gráfico y vamos a marcarlos. Entonces, aquí si ustedes analizan, tenemos una parte en donde vamos a encontrar ya marcado un soporte y una resistencia, ¿cierto? Entonces, justo acá vemos como el precio bajó, cruzó. Entonces, esta primera estructura de aquí no la respeta porque hasta el momento no había ningún nivel, ¿cierto? Entonces, justo hasta acá vemos cómo baja y se detiene justo aquí en esta zona. Aquí tenemos en estos momentos un soporte. Se detuvo acá y nuevamente empieza a subir y a subir. ¿De acuerdo? Aquí crea una rotura y se detiene acá. Ahora te recuerdo algo. Hay veces que nosotros nos equivocamos y creemos que él tiene que obligatoriamente responder o respaldarse bajo esas zonas que hay y ya tiene que responder obligatoriamente ahí. Y no, simplemente pues el precio va y viene. Ok, entonces nuevamente aquí otra vez impulsa y se detiene aquí antes de llegar acá. Entonces, ¿cómo reacciona? Entonces eso quiere decir que reaccionó a esta zona o a este nivel. Impulsa nuevamente y se está manteniendo acá. Acá no llega. Ok, crea una rotura y nuevamente hace un polvo hacia el nivel. Esta vela finaliza antes de tocar. Y nuevamente lo que hace es crear una rotura con la siguiente y otra vez prácticamente está reaccionando justo aquí. Con esta vela llega acá, esta reacciona y el precio intenta devolverse hacia abajo. Entonces una vez causa esa ruptura aquí, lo que hace el precio es que nuevamente se devuelve. Eso quiere decir que esta zona está bastante fuerte. Esta zona aquí está bastante fuerte. Impulsa, miren, impulsó hasta acá y nuevamente que se detiene aquí en la zona. Aquí ya sigue respetando la zona un poco más. Intenta bajar, nuevamente impulsa y otra vez se encuentra con esta zona. Entonces esta zona de aquí ya empieza a ser fuerte. Empieza a ser fuerte porque ya con esta mecha reacciona de aquí, con esta siguiente reacciona de aquí y con esta siguiente reacciona de aquí. Qué bonito un rechazo acá, ¿cierto? Entonces podemos ver cómo el precio me va mostrando esos números institucionales en donde no solamente quiero ser claro en lo que les estoy diciendo. Yo no opero porque el nivel está, porque está la rayita. No. Antes de explicarles eso, primero voy directamente a cerrar aquí y voy a mirar. Normalmente el precio, muchachos, el precio se mueve entre impulso y retroceso. Voy a eliminar esas zonas o esos niveles. El precio normalmente me va mostrando. ¿Cuáles son las zonas que yo marco? Las zonas que yo marco son únicamente aquellas que tienen esos numeritos por acá. De acuerdo a teoría en Forex, miren lo que estoy diciendo. En Forex normalmente se toman aquellos números que tengan más ceros. Pero como nosotros trabajamos opciones binarias, entonces nosotros vamos a tomar aquellas pequeñas líneas, todas estas, en donde haya números, ¿ok? Esas que ya estén marcadas. Esos son mis soportes y esas son mis resistencias. Yo trabajo a raíz o a partir de ellos, ¿ok? Yo trabajo a partir de ellos y eso normalmente ya me hace tener prácticamente un punto de referencia del por qué hacer las cosas. Ya yo no me pongo a inventarme un nivel o una zona que yo creo que va ahí, o a mí más o menos me explicaron que va ahí. No, normalmente lo que yo hago es que utilizo los que ya están. Yo utilizo las estructuras que ya están, ¿de acuerdo? Entonces esas estructuras yo las tengo en cuenta y en base a eso opero, ¿ok? Entonces quiero hacer énfasis ya en la operación normalmente de estos soportes y de esta resistencia. Si yo tengo un soporte aquí y si yo tengo una resistencia acá, normalmente dice la teoría que yo debería operar hacia dónde, hacia esos soportes o hacia esas resistencias. La pregunta que yo te hago es, ¿esto acá qué es? ¿Un soporte o una resistencia? Muy bien, entonces si tu respuesta fue resistencia, entonces resistencia es todo lo que está arriba.
y soportes todo lo que está abajo. También se les conoce como pisos abajo y techos arriba. Techo, piso. Resistencia, soporte. ¿Ok? Anota, toma nota, coge tu agenda y vas escribiendo qué es un soporte y qué es una resistencia. Soporte es todo lo que está abajo y resistencia es todo lo que está arriba. ¿Ok? O también le podría llamar pisos o techos, pero yo, para simplificar, únicamente les llamo niveles. ¿Ok? Porque ambos sirven para lo mismo. ¿Ok? Listo, bueno, muy bien. Justo acá, yo lo que normalmente busco es tener en cuenta cómo operar hacia esas zonas o hacia esos niveles de soportes y resistencias. ¿De acuerdo? En este caso, esta resistencia yo operaría hacia donde, hacia arriba, buscando a que llegue aquí. Manuel, es que ya viene tocando, de acuerdo a lo que explicaste, si ya ha tocado aquí, una, dos y tres veces, entonces, ¿qué hago cuando me toque otra vez aquí? ¿Opero hacia abajo inmediatamente o qué es lo que debo de hacer? Dice la teoría que uno no puede operar a ciegas. Operar a ciegas es prácticamente engañarte a ti mismo. Lo que tú tienes que hacer es dejar que el precio reaccione de ahí. Déjalo que él reaccione solo. Entonces, que toque, que rechace, que me muestre esa vela roja, ¿cierto? Entonces ya yo veo cómo aquí ya está creando una reacción. Algunos traders en esta reacción ya operan esta vela. Se puede. Ya esta es la vela que se viene operando. ¿Por qué? Porque ya aquí ya me mostró que sí va para abajo. ¿Ok? Entonces, algunos traders operan esta vela. Normalmente, de acuerdo a teoría, las que más se recomiendan son estas. Después de la segunda vela, estas son las que más se recomiendan. ¿Ok? A que el precio busque hacia abajo. Recuerden esto. Se puede operar esta así, si te da las condiciones. Te debe de dar fuerza, te debe de dar punto de entrada, te debe de dar toda la estructura completa. Entonces, tú lo que debes de hacer es enfocarte ya en la reacción. Mira que no fue que tocó y yo operé de una vez hacia abajo. Te estoy diciendo que inclusive la más recomendable es esta. ¿Se puede operar esta? Sí, porque ya esta causó la reacción. Pero por recomendación, a partir de aquí son las velas que se operan, para que tú lo tengas en cuenta. ¿De qué es lo que se opera? Teniendo en cuenta lo que son soportes y resistencias. Por último te pregunto, ¿qué son soportes y resistencias? Ok, entonces si no sabes qué son soportes y resistencias, te invito a que te vayas al inicio del video y lo repitas nuevamente y tomes apunte. Toma apunte de todo lo que vas aprendiendo, porque si hasta aquí con esta pregunta que te hice no sabes qué son soportes y resistencias, entonces te toca nuevamente repetir el video hasta aprender qué son soportes y qué son resistencias. De esta manera es que se busca operar y eso es lo que vamos a hacer más adelante en continuidad a esta serie. Te recuerdo que esta serie apenas comienza. Realmente esto aquí es lo que vamos a ver de ahora en adelante. Vamos a enfocarnos paso a paso en entender qué es lo que realmente nos hace o nos muestra el precio y podemos buscar directamente en los gráficos cómo normalmente podríamos buscar posibles reacciones del precio, como para poder identificar bien qué es lo que yo debo de hacer. Entonces te voy a mostrar justo aquí en el gráfico real para que tú veas qué es lo que yo hago. Aquí tengo un nivel o una zona, vamos a clonar y vamos a ubicar por aquí, ¿de acuerdo? Entonces, si te fijas en la parte superior, veamos aquí. Aquí tenemos lo que es en estos momentos una zona en donde el precio está reaccionando. Normalmente no debemos de operar de una vez. Dejemos que el precio reaccione. Él reaccionó con la vela 1, con la vela 2, con la vela 3. Me está mostrando claramente y empezamos a operar aquí en esta vela número 4. ¿Ok? Cuando ya se aleja de la zona y me muestra que realmente reacciona a partir de ahí. Manuel, y si hubiese operado en esta vela no hubiese perdido, porque dices que tenía que operar hacia abajo. Te recuerdo, no se opera a ciegas. Dependiendo de la reacción, de la fuerza de la vela, yo debería tomar decisión, ¿ok? No es que voy a operar a ojos cerrados y esta va hacia abajo porque todavía no han llegado al nivel. No, el precio no tiene que llegar acá obligatoriamente, él se devuelve en cualquier parte. Lo que pasa es que las zonas me sirven a mí como referencia para poder tomar una mejor decisión
y al final pues tener éxito en lo que hago. Yo espero que este video te haya quedado claro, porque si te gustó no te olvides directamente que el siguiente video va a estar mucho mejor. ¿Por qué? Porque en el próximo episodio vamos a trabajar la estructura del mercado que nosotros debemos dominar. ¿De acuerdo? Si te gustó ese video, realmente déjame un comentario indicando